la misma, ¿no? Eso es lo recomendable. Entonces, acá tenemos otra consulta. Yo tengo una duda. Berta nos pregunta, yo tengo Civil 3D y tengo una que dice Imperial y otra Metric. ¿Esos le sirven o los he instalado mal? No. Berta está correctamente instalado. Vamos a ver en un momento lo que significa precisamente esos dos tipos de plantilla, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la presentación y ya te respondo, Berta, con esa consulta, que es una excelente consulta, por cierto. Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y como les había mencionado, mi nombre es Daniel Rocabado, yo voy a ser su instructor para este curso. He estado en proyectos generalmente de consultoría de manera independiente, pero también a lo largo de mi carrera he estado en algunos proyectos, por ejemplo, como es el proyecto hidroeléctrico Yurizu, donde he utilizado lo que es Civil 3D para lo que es movimiento de tierras, el diseño de caminos, entre otros elementos que necesitamos, por ejemplo, cómputos, reportes, etcétera, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en lo que eran las casas de máquinas, tanto de Virisu como Cehuencas. También he sido parte de lo que es el inventario vial en el Servicio Nacional de Caminos en Bolivia, en el cual no solamente hemos trabajado con Civil 3D, sino que hemos tenido como respaldo en la base de datos lo que es SIG o GIS, ¿no? Sistemas de información geográfica. Nos hemos respaldado y que también es parte de lo que es Civil 3D, ¿no? Vamos a ver en cuanto a los entornos de trabajo aquello. También he estado trabajando en lo que es el diseño del tren metropolitano de Cochabamba y en esta oportunidad he estado a cargo de todo lo que era el diseño geométrico de este tipo de tren, ¿no? De tren ligero. Actualmente me encuentro trabajando para un proyecto también de tren en el país de México, precisamente para la línea K. También he estado en consultorías precisamente de diseño geométrico de carreteras para la ABC, Servicio Nacional de Caminos, de igual manera. Bien, entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver qué concentra el contenido del curso y lo importante de poder trabajar estas herramientas, porque a partir de ellas necesitamos entenderlas, conocerlas y practicarlas para que nosotros tengamos un flujo de trabajo adecuado dentro de Civil 3D. Entonces, la clase de hoy, o la sesión de hoy, vamos a trabajar en lo que es el interfaz del software. Necesitamos saber y conocer los espacios de trabajo donde estamos modelando y diseñando nuestros caminos, canales, redes de drenaje, etcétera, ¿no? Civil 3D es una herramienta totalmente eh, llena de módulos, de comandos que nos van a permitir trabajar en distintas áreas de la ingeniería civil e incluso SIG. Entonces, vamos a ver las cintas de comandos, los grupos de comandos también, qué significan, y que cuando ustedes vayan a trabajar, basta con que se les diga, vayan al grupo de comandos tantos y ustedes ya directamente se dirigen porque saben para qué se va a utilizar ese grupo de comandos, ¿no? Y pasamos a la siguiente plantilla. El primer tema que vamos a ir viendo es lo que es la creación de puntos. Si bien nosotros tenemos la posibilidad de crear manualmente estos puntos para poder trabajarlos, darle una coordenada, tanto norte, este, vamos a aprender a describir
y entender por qué y cómo podemos reconocer precisamente estas coordenadas. ¿Por qué se le asigna esta coordenada? ¿Cómo las vamos a reconocer? Dentro Civil 3D, ¿cómo vamos a importar esta información? También podemos hacer, como les menciono, el trabajo manual, pero muchas veces nos conlleva errores. Entonces, generalmente esta información se las otorga el topógrafo, el trabajo en campo, y ustedes ya la procesan dentro del software. Vamos a aprender a configurar estilos, etiquetas, a utilizar herramientas como por ejemplo las claves descriptivas, que estas nos van a permitir de manera automática ir generando ya el control y configuración y depuración de estos puntos que nos están pasando de campo. Ahora, a partir de ello, necesitamos también presentar una tabla de estos mismos puntos con toda esa información y ustedes ya la pueden añadir un reporte, la comparten dentro del archivo, etcétera, ¿no? Es importante el tema de los reportes, ya que cada uno de los elementos que vamos a ir viendo dentro de Civil 3D nos van a proporcionar precisamente estas tablas, estos reportes que nosotros tenemos que mostrar a lo largo de nuestro proyecto. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien. El segundo tema, y muy importante, porque es uno de los elementos que nos van a ser útiles al momento de crear los corredores y las obras lineales, que también las vamos a ir explicando poco a poco, es las superficies. Es muy importante dentro de nuestros proyectos, cualquiera que sea, ya sea un canal, un ferrocarril, drenajes, necesitamos proyectar toda esta información. ¿En qué? En una superficie. Entonces, a partir de ello, se va a ver cómo crear la superficie, cuántas formas existen dentro de Civil 3D para que nosotros podamos crear estas superficies. ¿Por qué la importancia de georreferenciar nuestros archivos también? Y cómo georreferenciar y procesar para tener una información adecuada al momento de generar nuestros proyectos, ¿no? Entonces, la importancia también de los distintos formatos que se puede relacionar con Civil 3D es muy, viene de la mano porque es muy importante de que ustedes sepan que esta relación de archivos nos ayuda a un mejor flujo de trabajo y más eficiente, más rápido, etcétera. También vamos a trabajar con lo que es la edición, configuración de esta superficie. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver el otro tema que también es uno de los elementos importantes a lo que es el diseño geométrico de un ferrocarril o el diseño geométrico de una carretera. ¿Qué elemento es aquel? El alineamiento horizontal. Entonces, vamos a aprender a cómo crear primeramente nuestro. Tenemos que introducir, modificar o editar dentro de nuestros alineamientos. ¿Aló? ¿Se me escucha todavía? Buenas, ¿se escucha todavía? Tiene cortes, ingeniero. Bien, vamos a continuar. También los archivos que norman, a ver un segundito.
Por favor, si me pueden confirmar. Se escucha, se escucha. Ok. Bien, nuevamente voy a... Se le cortó el audio. Sí, se ha cortado el audio. Aló, a ver, un segundito. Voy a revisar nuevamente la conexión. Bien. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es para poder configurar y crear nuestra obra lineal. Si ustedes pueden ver en la diapositiva anterior, por favor. Ok. Si ustedes también pueden ver, necesitamos configurar dentro Civil 3D para la presentación también de nuestro alineamiento. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, voy a cortar. A ver, me confirman si es que se escucha bien ahora. Sí, se escucha mejor. Sí, se escucha Muy bien. bien, muchas gracias. Bien, entonces, continuando con la presentación, como les había mencionado, uno de los importantes elementos dentro Civil 3D es superficies. El siguiente es lo que es alineamiento horizontal y el siguiente, la siguiente diapositiva, por favor, vendría a ser lo que es el alineamiento vertical. ¿Por qué les digo elementos importantes, los que acabo de mencionar? Porque a partir de un elemento más No se escucha el audio. No se escucha nada, se va cortando a cada rato.
No se le escucha nada, ingeniero. Buenas noches. Ahora sí ya me pueden escuchar. Sí, ahora sí ya lo he reiniciado a ver si me escuchan bien todos o se sigue cortando.
Ok, entonces, revisando las diapositivas, si me podrías colaborar, John, por favor. Ok. Eh, ¿Hasta qué parte si tienen dudas o que se haya cortado? En la parte del alineamiento horizontal, vertical, las secciones transversales. Bien, entonces, haciendo un resumen de todo lo que vamos a ir viendo en el curso, como les había mencionado, tenemos 4 elementos principales que básicamente son las que van a conformar los corredores, que finalmente son los objetos que necesitamos nosotros principalmente para hacer el cálculo de los volúmenes de tierras, de materiales, etcétera, para cualquier proyecto dentro Civil 3D. Entonces, ah, en nuestro caso, para todo lo que es infraestructura vial, nos va a ser útil para el movimiento de tierras y el cálculo, ya sea el ensamblaje que contenga la capa base, subbase, capa de rodadura u otro elemento que queramos añadir, este nos va a representar el cálculo de materiales dentro de Civil 3D. Entonces, la siguiente diapositiva nos muestra precisamente lo que les comentaba. Hay mucha diferencia entre lo que es las secciones transversales dentro que corresponden a el cálculo de estos materiales a lo largo de la obra lineal. La sección tipo, o que dentro Civil 3D se encuentra, se denomina eh, sección, o perdón, ensamblaje, corresponde precisamente a lo que es el elemento transversal que se va a repetir con cierta frecuencia a lo largo de todo el corredor. Entonces, en este sentido, vamos a ir entrando, la siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver ya en la figura una obra lineal que contempla todos estos objetos para ser representado dentro de nuestro proyecto. Ahí pueden ver el caso de una carretera que incluye no solamente la plataforma, sino que tiene al lado sus cunetas y tiene proyectados sus taludes, al igual que un separador en el centro de nuestra vía. En la parte de abajo pueden ver en una representación de malla el mismo corredor, en el cual se puede observar que esta sección tipo o ensamblaje que les hablo se repite con una cierta frecuencia, la cual ustedes van a ir asignando. Mientras más información requieran, van a tener que repetir la frecuencia en una distancia menor. Entonces, de esta manera van a representar estas obras lineales, las cuales les va a dar como fruto este movimiento de tierra y cálculo de materiales que ustedes requieren para sus proyectos. Podemos dar la siguiente diapositiva. Finalmente, dentro del curso, también vamos a aprender a cómo nosotros podemos configurar nuestro set de planos. Nosotros no solamente tenemos que hacer el cálculo de estas obras, sino que de igual manera tenemos que presentar como un proyecto ejecutivo nuestros planos, ¿no? Entonces tenemos que respaldar esta información mediante lo que es el conjunto de planos. Entonces, dentro del curso aprenderemos a cómo utilizar estos elementos, cómo configurarlos, que es muy importante, cómo generar estos reportes que son necesarios y que al final nos llevan a terminar nuestro diseño y entregar un proyecto completamente diseñado con su legajo de planos que les va a servir para un proyecto ya definitivo, ¿no? Para sus diseños. Siguiente diapositiva. Entonces, les agradezco por prestar la atención.
a todo este material que vamos a ir llevando en el curso. Sí, la primera clase, la primera sesión es un poco más tediosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver precisamente la interfaz, ¿no? Si bien en esta primera sesión no vamos a utilizar de manera directa Civil 3D, es necesario por lo menos de una forma un poquito más resumida ver las componentes que vamos a utilizar para poder generar toda esta información, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, dónde se encuentra la barra de herramientas, dónde se encuentra el espacio de herramientas, dónde se encuentra el área gráfica, todo esto, estos elementos que muchas veces parecen no muy relevantes o muy tediosos, les ayudan en realidad, mientras más ustedes conocen de la interfaz, van a ver cómo el flujo de trabajo que ustedes tienen para el manejo de estos diseños se les va a hacer mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco vamos a tratar de transmitir dentro del curso, ¿no? Es importante conocer esto porque si no, a veces queremos diseñar y no sabemos qué comando vamos a utilizar o seguimos 2, 3, 4, hasta 5 pasos sabiendo que podríamos haber hecho uno o dos. Entonces, eso también significa el uso eficiente de la herramienta, ¿no? Si tienen alguna duda hasta acá acerca del temario o si tienen alguna duda acerca también del software. Quería añadirles también de que les voy a compartir un archivo en el cual ustedes pueden crear su cuenta gratuita con Autodesk. Entonces, esto también les permite que ustedes puedan descargar software de manera estudiantil, ¿no? O sea, que viene en versión estudiantil, que también lo pueden utilizar durante un año, ¿no? No necesitan craquear ni nada de ello, también lo pueden utilizar, ¿no? Si los que ya tienen cuenta en Autodesk, no hay ningún problema. Yo les ayudo también a las personas que no tienen la cuenta. De hecho, les voy a enviar el documento precisamente y cualquier consulta que ustedes tengan o duda, tampoco se alarmen, ¿no? Me escriben o me mandan por mensaje o me consultan directamente en clases. Bien, no sé si hay alguna consulta más. A ver, vamos a revisar sus Buenas consultas. noches, ingeniero. Sí, buenas Buenas noches. noches. En la universidad alguna vez hemos tocado este programa y el problema más grande que teníamos era los puntos, las curvas o Ya. de nivel. Entonces, hemos conseguido de algunos lugares que no nos resultaba al hacer el programa. Resultaba que eran muy altos o planos, que no tenían las alturas necesarias. ¿Habría algún lugar de donde conseguir estos puntos? Aparte de meterlos en algunas partes en internet ahí aparecen, pero no son muy fiables. ¿Usted tendría algún lugar de donde conseguir? Podremos conseguir de manera gratuita, sí, pero en cuanto a la precisión, no hay mejor precisión que la que realizan en campo. Lo que sucede es que al ser una información de manera gratuita que se saca de la red, eh, existen algunas bases de datos que sí podríamos trabajarlo a través del SIG, quizás, para que podamos obtener una superficie y a partir de esa superficie obtener los puntos. Pero generalmente lo que es Google Earth, Global Mapper, utilizar esas herramientas y por como yo he encontrado en algunos proyectos, no, como tú mencionas, no tiene buena precisión. Eso se debe también al tamaño del píxel de la imagen que ustedes están trabajando. Por ejemplo, en Google Earth, el tamaño de píxel es de 30 por 30 metros. Entonces,
Mientras más grande es ese píxel dentro de una imagen, contiene una información no tan precisa. Mientras más pequeño, por lo contrario, contiene más información, información mucho más precisa. Entonces, sí se podría hacer un trabajo un poco más preciso de los archivos gratuitos a través del SIG. ¿A qué me refiero a través del SIG? Conseguir modelos digitales de elevación que no tengan ese tamaño de píxeles, por decir, de 30 por 30, sino que sea un poco más reducido. Incluso se tiene la posibilidad de extraer hasta 15 metros por 15 y 12.5 por 12.5, pero menos de eso gratuitamente no existe. No existe. Hay bases de datos, pero ya son pagadas, ¿no? Ya se necesita pagar para poder trabajar con esa información. De todas maneras, lo que siempre recomiendo es de que se haga un levantamiento en campo y también se controle de manera adecuada, porque también cualquier error que exista en campo se lo refleja dentro del software. A ver, no sé si hay alguna otra consulta. Si pueden ir activando sus micrófonos para consultar, o si gustan, pueden ir mandando los mensajes y al final de la clase vamos revisando, ¿no? Esos mensajes. Franco, sí, principalmente y básicamente Civil 3D trabaja con la normativa ASHTO, pero sí les voy a mostrar en este curso cómo incluir también ciertos parámetros de la normativa ABC. Y ustedes ya a partir de esa información van a ver que van a poder introducir todos los parámetros que ustedes deseen de la normativa boliviana, que es la ABC, ¿no? Sí se va a ver eso dentro del curso. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no tienen consultas, podemos entrar software. De todas maneras, cada vez que... A ver, aquí tenemos otra consulta, Gustavo. No hay un... sí, evidentemente, Gustavo, Civil 3D tiene un límite de rango de modelamiento de los puntos en cuanto a lo que es el levantamiento con dron. ¿Por qué? Porque si tú cargas, digamos, mucha información dentro de Civil 3D de lo que es el levantamiento de un dron, no llega a procesarlo o se te va a colgar la máquina, porque eso ya depende también mucho de tu dispositivo, es decir, de tu máquina, de la capacidad que tú tienes de tu computadora. Entonces, Civil 3D sí carga un número considerable para lo que es precisamente el levantamiento con drones. Se puede hacer, pero ya, como te digo, te limita para que tú puedas trabajar dentro del software, en el caso de un levantamiento de un dron. Vamos a ver algunas imágenes también y cómo importarlas dentro de Civil 3D de lo que es el levantamiento de dron. José Luis, en realidad, más que proporcionar las plantillas, vamos a ver, José Luis, cómo ustedes pueden ir creando estas plantillas. Lo importante, más de que conseguir las plantillas, es que ustedes tengan como objetivo ustedes crearse sus propias plantillas, porque al final las pueden modificar
como a ustedes les gusta, pueden modificar las distintas escalas, pueden modificar configuraciones de acuerdo a la necesidad de su proyecto, ¿no? Sí les puedo compartir algunas plantillas, ¿sí? Pero precisamente, y lo más importante es de que ustedes tengan ese conocimiento cómo crear estas plantillas. Ahora, en cuanto a lo que es la instalación, voy a ir compartiendo la pantalla de igual manera. Ahora entramos a ver un poco del software. Deme un segundito. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bien, entonces, dentro de lo que es el software, antes de iniciar, cuando ustedes instalan Civil 3D, les va a aparecer dos accesos directos que en realidad son accesos directos a las plantillas que vienen dentro de Civil 3D, que son estos dos, que es el métrico y el imperial. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando ustedes vayan a ingresar al imperial, van a tener todo lo que es el sistema de unidades británicas, ¿no? O imperiales o inglesas. En cambio, cuando ustedes trabajen con, obviamente, el sistema métrico, que va a estar en esta plantilla métrica, aquí van a tener ya las unidades que corresponden al sistema métrico, ¿no? Kilogramos, metros, vamos a tener, en este caso, unidades de volumen en metros cuadrados, metros cúbicos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí todo corresponde al sistema métrico. En cambio, acá vamos a tener pies, yardas, millas, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado también acá. Es una excelente pregunta la que haces, Iber, porque si ustedes, por ejemplo, están trabajando un proyecto y que básicamente en Latinoamérica vamos a usar lo que es el sistema métrico, e ingresan al sistema imperial en vez de entrar al métrico y piensan que están trabajando en un sistema métrico, lo que van a hacer es de que todas las herramientas van a funcionar adecuadamente. No van a tener ningún problema, van a poder ingresar alineamientos, puntos, etc. Pero van a notar que cuando vean el software en sus configuraciones, sobre todo, acá, por ejemplo, la velocidad ya no les va a aparecer en kilómetros hora, les va a aparecer en millas por hora. Entonces, para que ustedes restituyan todas esas unidades, ya no les va a permitir o no va a haber un botón que les diga restitúyame todo el sistema internacional. No, no se puede. Directamente tendrían que configurar todo acá en estas opciones y eso significa hacer el cambio de todas estas opciones sin incluir todavía las configuraciones que tenemos acá. Entonces, mucho cuidado, ojo con ello. Cuando comiencen un proyecto, siempre verifiquen que están ingresando en el sistema métrico. Si ahora, por lo contrario, a ustedes les toca un proyecto que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en cualquier país que usen el sistema imperial, usan el sistema imperial sin ningún problema. Si de momento no lo van a utilizar, incluso lo pueden borrar o lo mantienen a un lado, no hay ningún inconveniente. Se puede añadir posteriormente nuevamente la plantilla imperial, ¿no? Pero, como les digo, usen
de momento, Metric. Todo vamos a trabajar acá, ¿no? Dentro de Latinoamérica se trabaja con el sistema internacional. Entonces, a ver, ¿alguna consulta más tenemos por acá? Sí, incluso las clases grabadas les van a proporcionar a 1 hora después de que acabemos las sesiones, ¿no? Las van a tener eh, en el drive que les han compartido y, y si no han podido asistir, ahí la van a poder revisar para que puedan ir, podamos ir avanzando en conjunto, ¿no? De igual manera, como les había explicado John, van a tener todavía las clases un mes más y si quieren, adicionalmente a ello, pueden descargárselas para que ustedes ya las tengan guardadas. La diferencia entre Civil 3D, Víctor, en español y en inglés, yo por lo general no, no les, no les restringiría que sea solo español o solo inglés. Pueden utilizar cualquiera de las dos versiones que se sientan cómodos. Pero ¿por qué un poco influyo en que manejen Civil 3D en inglés? Por el tema de que cuando ustedes vayan a tener un grado ya superior en lo que es Civil 3D, o si ya lo tienen y quieren mejorar aún más, ustedes van a tener la posibilidad de certificarse. ¿Qué quiere decir esto? Que Autodesk les proporciona dos posibilidades de certificación en Civil 3D y en todos sus productos de Autodesk. Pero hablando puntualmente de Civil 3D, van a tener la posibilidad de certificarse tanto en lo que es a nivel usuario como a nivel profesional. Entonces, estos exámenes generalmente los dan en inglés. No sé si actualmente ya se ha habilitado la opción en español, quizás ya se tenga, pero generalmente se dan en inglés. Entonces, es recomendable por eso de que cuando ustedes trabajen dentro de Civil 3D, un poco sí les intuyo a que vayan o les sugiero más que todo a que vayan utilizando el inglés. De todas maneras, si tienen el Civil 3D en español, pueden colocar simplemente para los comandos que quieran ustedes ingresar en inglés dentro del Civil en español, barra baja, y aquí pueden colocar el comando en inglés. Eso sí se puede hacer, pero de todas maneras está a su elección si quieren en español, en inglés, utilizar el software, pero si no, mantienen simplemente el software en inglés y van preparándose para también no tener problemas en cuanto ustedes quieran dar la certificación, ¿no? ¿Se puede instalar dos versiones del software? Sí. José Luis, se puede. Lo que sí te recomiendo ahí es que tú tengas la versión 2021 primero instalada y posteriormente la 2023. Lo que no puedes hacer es instalar la versión 2023 y posteriormente la 21, ¿no? Entonces, primero la versión 21, luego la 23 en ese caso. El uso de Internet limitará el uso de civil craqueado. No. El Internet más que todo les va a ayudar, por ejemplo, si ustedes pueden ver la pantalla, podemos irnos a configuraciones de la pantalla en unidades y zona. Y aquí, por ejemplo, esto vamos a verlo ya con más calma. Vamos a ver por qué utilizamos estos códigos. Cuando ustedes asignan una zona de estudio o uso, en la parte superior se nos va a habilitar un menú
contextual. Esto ya lo vamos a ver ahora. Vamos a ver las partes de la introducción. Un menú contextual que se llama geolocalización. Entonces, sí necesitamos para este tipo de herramientas Internet, porque si no, no les va a mostrar precisamente lo que ustedes están trabajando. Entonces, vamos a activar estas herramientas. Y es importante en esta parte, ¿no? Por eso les decía que tienen que activar a lo que es una cuenta gratuita para poder utilizar, por ejemplo, esta herramienta, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan una cuenta gratuita, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, ven, se activó Bing Maps, pero voy a introducir una superficie para que puedan ver el uso de los geomapas dentro de Civil 3D. Vamos a irnos a la carpeta. En lo que es creación de superficies. Estos archivos se les va a ir compartiendo de todas maneras, no se preocupen. Los van a tener. Por ejemplo, vamos a introducir esta superficie. Ok. Entonces, acá voy a georreferenciar. Todo esto que estamos haciendo, por si acaso, lo vamos a ver con más detenimiento a lo largo del curso. No se preocupen. A ver, vamos a abrir otro archivo porque aquí ya no lo va a reconocer. Ahora sí. Vamos a insertar. Vamos a configurar acá precisamente la zona donde se encuentra este proyecto. Habilitamos los geomapas. Y ahí está, ¿no? Entonces, sí, para estos geomapas vamos a necesitar la conexión a Internet, es importante. Pero si ustedes se lo han instalado el software, ahora, solamente para el inicio, para la primera etapa de instalación, van a necesitar lo que es la red. Después, ya no. Pero para lo que es los geomapas, también. Para ciertas aplicaciones, también van a necesitar Internet. Pero básicamente, dentro del curso y lo que vamos a ver, es para los geomapas que sí necesitan eh, el, Internet, ¿no? En la parte de arriba van a poder ver que aquí ya tengo la conexión de mi cuenta enlazada para que podamos trabajar. Si no tuviera aquí enlazada esta cuenta, si es que yo me saldría, no podría usar los geomapas. Por eso es importante, de hecho, dentro de la carpeta que se les va a compartir, precisamente está este documento donde les voy indicando cómo pueden crear una cuenta gratuita para todos los que no tienen aún su cuenta creada, ¿no? Entonces, sí se les va a compartir, cualquier duda que tengan, igual se les va a ir respaldando, se les va a ir ayudando. Entonces, sin ningún problema, ustedes me comentan, tengo esta duda y les voy a ir ayudando. Entonces, este documento sí se los va a compartir. A ver qué pregunta más tenemos. Llegaríamos a ver infraWord. Sí, a medida que vayamos avanzando, podemos ver una pequeña introducción e incluso podemos exportar nuestro proyecto a lo que va a ser InfraWorks, ¿no? Entonces, no sé si tengo en esta parte cargado algunos proyectos.
Ojo que también para, si ustedes quieren ver al final de nuestro curso, a una modelación de estos proyectos, van a necesitar, sí o sí, también la cuenta que les estoy mencionando. InfraWorks, si no tienen la cuenta, no van a poder utilizar nada. Es sí o sí importante que tengan precisamente su cuenta creada. No es, no es optativo, no es opcional, sino que es un requisito. A ver, dije buenas noches. Sí nos va a enseñar a arreglar la triangulación de un levantamiento para posterior crear alineamientos, perfiles rasantes. Sí, vamos a ver en el tema de superficies, precisamente cómo modificar a través de líneas de ruptura manualmente, a través de algunos archivos como son los break lines, o sea, las líneas de ruptura, future lines, estas superficies, ¿no? Entonces, dentro InfraWorks, lo que vamos a hacer es importar precisamente nuestro proyecto, lo podemos importar y visualizar. Eso vamos a ver ya casi al final del curso, ¿no? Entonces, mientras carga, vamos a comenzar con el interfaz de Civil 3D. No sé si hasta acá tienen alguna consulta adicional. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos la superficie cargada. Aquí ya empezamos aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de puentes, eh, algunos tipos de puentes, cómo se cargan las obras, cómo tratar con los taludes, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Aló, ¿Sí? ingeniero, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Lo que no me habilita es la geomapa. Estoy queriendo crear cuenta, pero no me habilita, no sé, debe estar mal algo. Tienes ya tu cuenta, pero creada. No, estoy queriendo crear cuenta en G, pero no se puede. Ya. No, yo les voy a este archivito, como les digo, más bien ahora avanzaremos en lo que es la clase y si tienen alguna dificultad, no hay problema. Posteriormente nos podemos organizar para una reunión, nos conectamos online y yo les colaboro, ¿no? Para que creen su cuenta y podamos avanzar en las clases. Bueno, gracias. Ok. Bien, entonces, trabajando dentro de lo que es la interfaz de Civil 3D, cuando nosotros ingresamos a el software, vamos a ver que tenemos precisamente en la parte superior todos los iconos que ya conocemos incluso de otros software y que son similares, por ejemplo, dibujo nuevo, eh, abrir archivo, guardar archivo, imprimir, ir adelante, atrás. Esto nos va a servir para generar y restablecer algunos comandos que hemos introducido. Y en la parte ya final de esta barra de comandos, vamos a poder ver que tenemos lo que es los espacios de trabajo. Acá tenemos 4 por defecto. Entonces tenemos el de Civil 3D. Si ustedes tienen, por ejemplo, la necesidad de utilizar AutoCAD, ni siquiera tienen que salir a buscar el acceso directo a AutoCAD. Simplemente se van a esta opción que dice Drafting and Annotation, que significa dibujo y anotaciones. Seleccionan ese espacio de trabajo y ya están en AutoCAD. ¿Por qué? Porque básicamente el motor de arranque de Civil 3D es AutoCAD, ¿no? Entonces, por eso tenemos la disponibilidad dentro de este producto de Autodesk, también manejar y trabajar como si fuera AutoCAD. Tenemos otros espacios de trabajo, por ejemplo,
el modelado 3D, esto donde lo vemos también en AutoCAD, ¿no? Entonces podemos trabajar de esta manera. Si ustedes se fijan acá, nos está aumentando acá una herramienta, una paleta adicional, pero esto sí es parte de Civil 3D, ¿no? Entonces, dentro de la configuración de modelado 3D, sí, sí tenemos algunas herramientas de Civil 3D. ¿Cuál es la diferencia cuando ustedes trabajan, por ejemplo, entre Civil 3D y AutoCAD? ¿Cómo saben ustedes si yo, por ejemplo, me voy al modelo de trabajo y aunque abramos un archivo de AutoCAD, voy a buscar acá un archivo precisamente de AutoCAD. Voy a abrir un archivo que corresponde a AutoCAD. Por ejemplo, este de acá. Yo tengo este archivo en AutoCAD. Si le doy a Enter, se va a abrir de igual manera en Civil 3D. No hay ningún problema, lo reconoce, porque como les había dicho, básicamente el motor de trabajo de Civil 3D es AutoCAD, pero Civil 3D ya viene con sus herramientas incorporadas, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy trabajando? Ven como el Civil 3D nos muestra todo el proyecto, pero ¿cómo me doy cuenta si es Civil 3D o es AutoCAD? Ambos archivos son DWG. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos, nos acercamos y seleccionamos el alineamiento, efectivamente se ha seleccionado ese elemento, pero solo se ha seleccionado, no nos indica nada. Solamente podemos ver en sus propiedades, esta paleta de propiedades, presionar MO, vemos que tenemos una polilínea que tiene las propiedades y efectivamente está seleccionado. Pero si nosotros ahora vamos a un archivo de Civil 3D y seleccionamos en este caso un elemento, ¿qué pueden ver de diferente acá? Si ustedes se fijan en la parte superior, cada elemento que ustedes trabajen en Civil 3D tiene automáticamente un menú contextual, una paleta, una barra de comandos que nos va a indicar todos los comandos que podemos utilizar para este objeto. Entonces aquí podemos etiquetar, podemos ver, visualizar este objeto, podemos crear superficies, podemos editar la superficie. Uno de sus compañeros me dijo en cuanto a la triangulación, podemos editar la triangulación, podemos editar esos puntos, podemos modificar elevación. Entonces, ven cómo ya las propiedades cambian en un archivo DWG Civil 3D comparado con un archivo CAD, en el cual solo podemos ver sus propiedades y dibujarlas. Podemos dibujar esto manualmente, pero se imaginan dibujar un alineamiento 250 kilómetros en AutoCAD versus una herramienta como Civil 3D, donde podemos igual traernos esa polilínea, y crear un alineamiento a partir de esa polilínea y la cual ya va a tener propiedades adicionales, que no solamente es una polilínea, ahora se vuelve un elemento de Civil 3D denominado alineamiento. Entonces, este ya tiene propiedades, por así decirlo, automatizadas versus lo que es AutoCAD. Entonces, aquí podemos editar este elemento, podemos añadir puntos de intersección, podemos añadir curvas. ¿Se imaginan hacer ese trabajo en AutoCAD? Entonces, se puede hacer, no es que no se vaya a poder realizar, pero les va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, aquí también vamos a editar, queremos editar sus estilos, seleccionamos la curva,
queremos que se represente de otra manera, y ahí está, ¿no? Se cambia totalmente el esquema de trabajo dentro Civil 3D. Entonces, queremos añadir de igual manera etiquetas en las progresivas, añadimos, estos estilos ya los vamos a ir acomodando, le vamos a decir que se ajuste cada 20 metros, perfecto, no queremos cada 20 metros, queremos cada 50, y de esa manera vamos modificando nuestro elemento dentro Civil 3D. Alguno de sus compañeros también preguntó en cuanto a la normativa. Perfecto, queremos diseñar este alineamiento en cuanto a norma. Aquí tenemos el editor de criterios de diseño y aquí podríamos buscar precisamente la normativa que está utilizando Civil 3D, y no solo buscar, sino que podemos cargar ciertos parámetros o todos, si gustan, de una normativa que ustedes estén manejando, por ejemplo, la ABC. Entonces, voy a irme a la carpeta, por ejemplo, del disco C. Vamos a dirigirnos a Program Data, Autodesk, Civil 3D 2024, ENU. Acá nos vamos a Data, estándares de diseño de corredor, métrico, ven como aquí sigue siendo la diferenciación, vamos a ir a métrico, y aquí están estos archivos que se manejan dentro Civil 3D. Esas son las normativas AASHTO para el diseño de carreteras, ¿no? Entonces, si quieren ustedes verificar la normativa AASHTO para el diseño de carreteras, para el diseño de glorietas o rotondas, etcétera, desde acá ven que Civil 3D está haciendo la lectura de esta información. Entonces, podemos acá incluir, yo voy a abrir, por ejemplo, una de las normativas. Estos son archivos XML que se manejan para crear precisamente esas normativas. Solo de esta manera se puede configurar para que ustedes ingresen la norma que deseen. Y si se fijan acá nos dice AASHTO 2018, está calculando para un peralte máximo de 4% los radios mínimos a las distintas velocidades. Entonces aquí se tendría que configurar para un peralte máximo de 6, de 8, las velocidades y los radios que corresponden. Ahora queremos ver eso desde dentro Civil 3D. Entramos a sus propiedades, criterios de diseño, usamos estos criterios base de diseño, y aquí también podemos ver esos mismos archivos, ¿no? Se está utilizando. Si nosotros queremos ingresar parámetros de la norma ABC, podemos ingresar desde acá o utilizar el editor de creación de diseño, ¿no? Donde vamos a introducir los parámetros desde acá. Vamos a verlo. Les voy a mostrar cómo ir introduciendo estos parámetros. Obviamente que no todos, porque llevaría bastante tiempo. Entonces, tanto para lo que es alineamiento en planta y también el alzado, ¿no? La rasante o el alineamiento vertical. Entonces, ya con lo que corresponde a la barra de comandos que tenemos acá, vamos a poder ver que el último espacio de trabajo que tenemos al final, que el que dice planificación y análisis, corresponde a un software, no sé si lo han escuchado, lo han utilizado, corresponde a un software denominado Map 3D, que es de los productos de Autodesk, en los cuales podemos utilizar sistemas de información geográfica, o SIG. Entonces, este software se basa en el uso de esta información, lo cual uno de sus compañeros está consultando si podemos mejorar esa información. Sí, podemos mejorar esa información a través de mapas, servicios de mapas mundiales, digamos, de imágenes que nos puedan
mejorar un poco, sí, la calidad de la información gratuita, ¿no? Se puede un poco mejorar, pero así de manera precisa, como les comento, sí hay, pero son bases de datos ya pagadas, ¿no? Y que sí eh, se tiene que pagar por el costo de esta información. Ahora, si ustedes quieren incluir, bueno, antes de eso tenemos la cinta de comandos o ribbon, que es esta que se incluye en la parte superior del software Civil 3D. Vamos a ver que a lo largo del curso nosotros vamos a trabajar con algunas de estas pestañas o menús. Cada vez que les diga váyanse al menú inicio o home, váyanse al menú administrar o manage o por ejemplo vista o view, etcétera. Directamente cuando les diga menú se dirigen a la parte superior donde están precisamente todos estos menús. Si ustedes quieren activar adicionalmente menús adicionales, seleccionan el comando menu bar, enter, y les va a aparecer un valor 0. Aquí ingresan el valor 1 y van a poder ver que se les va a detallar más los menús para las herramientas que estamos trabajando dentro de Civil 3D. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si no quiero dirigirme a este grupo de comandos y quiero ver más alternativas de la herramienta puntos, puedo desplegar en esta parte la misma herramienta y aquí puedo ver ya todos los comandos que generalmente vienen agrupados acá de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si por alguna razón, y eso también me ha pasado en algunas ocasiones, que me dicen, por ejemplo, cuando yo trabajo en insertar, no me aparece el grupo de comandos referencia. Es decir, si yo lo voy a apagar desde acá. Y aquí vamos a apagar, por ejemplo, insertar. Dentro de insertar, esto lo vamos a apagar. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá dice no me aparece referencias, pero tampoco me aparece el menú insertar. He instalado mal mi software o no es el mismo software. No, ninguno de ellos. Sino que cuando ustedes den clic derecho en un área vacía de la barra de comandos, aquí van a tener dos opciones, incluso tres, porque ya les muestra esto, algunas paletas adicionales, pero las principales son estas dos de aquí. Les va a mostrar precisamente lo que les digo. Las pestañas, ¿ven? Todas estas pestañas son las que vemos acá y que son las más importantes, ¿no? Sin incluir geolocalización, ¿no? Porque está activada simplemente porque tenemos la imagen y hemos editado la georreferenciación. Si ustedes quieren, por otro lado, activar lo que contiene cada una de estas pestañas, y me voy a anotar, panel, y ven cómo está incluyendo cada grupo de comandos. Si ustedes se fijan acá, tenemos el grupo de comandos, etiquetas y tablas. El siguiente, texto. El siguiente, dimensiones, y así sucesivamente. Entonces, no quiere decir que se han perdido sus herramientas, sino que no son visibles. Para activar cualquiera de estos menús o desactivar, clic derecho y aquí seleccionan Show Tabs o mostrar menús. Seleccionan el que no está habilitado y nuevamente tenemos el menú Insertar. Entonces ya saben que cuando les diga menú, se vienen a la parte superior y ahí van a tener qué elementos, grupos de comandos.
todos estos grupos que vemos aquí, importar, en la base dice su nombre, ¿no? InfraWorks, ArcGIS, blogs, reference, data, etcétera, etcétera, se consideran grupos de comandos. Y dentro de estos grupos de comandos tenemos los comandos, ¿no? Todos estos comandos nos van a ayudar a trabajar, ya sea dentro de Civil 3D, en este caso Civil 3D, ¿no? Pero en el mismo interfaz donde vemos dentro de AutoCAD. ¿Qué diferencia hay? Que AutoCAD efectivamente no tiene para que podamos trabajar colaborativamente con InfraWorks, ni ArcGIS, ni tampoco con otro software como ser 3D Max, como ser XRAS, o incluso aquí tenemos una herramienta adicional dentro de Civil 3D para lo que es el cálculo o exportación a software que nos ayuden a diseñar redes de tuberías, ¿no? Tenemos también para exportar extras, etc. Entonces, esa es la capacidad más grande que tiene Civil 3D, que no solamente trabaja de manera independiente. Hoy en día, todos nuestros proyectos los podemos exportar, ya sea para modelar, para diseñar en otro software, por ejemplo, como XRAS, Revit. Entonces, de esa manera trabajamos colaborativamente. Ahora, dentro de los grupos más importantes, uno de los grupos más importantes podría decir que se encuentra en inicio o home. En esta parte, justamente los diseños van a partir desde acá. Nosotros tenemos la posibilidad de crear, como habíamos mencionado en la presentación, puntos, superficies. Tenemos la posibilidad de crear alineamientos tanto en planta como en vertical. Y a partir de ello tenemos lo que es el ensamblaje, corredores, explanaciones, etcétera, ¿no? Básicamente todo ese trabajo y todos esos comandos los tenemos acá. Entonces, de esa manera, dentro de Civil 3D, tenemos también una herramienta, una paleta de comandos que se denomina espacio de trabajo o de herramientas, el Tool Space. Es muy importante que ustedes manejen esta paleta, porque a partir de este recuadro que nos está mostrando prácticamente toda la configuración de Civil 3D, nos indica, por ejemplo, como una receta. ¿Qué debemos hacer para que nosotros creemos nuestro corredor? Primero tiene que introducir sus puntos. Si usted no tiene puntos, entonces se introduzca la superficie. A partir de esa superficie, desarrolle sus alineamientos. Estas tres herramientas, más que solo desarrollar alineamientos, nos va a servir para configurar en emplazamientos, feature lines o líneas características. Estas líneas características también nos ayudan a trabajar las superficies y ya vamos a ver por qué. Entonces, seguido de ello, acá vamos a poder ver que podemos crear a partir de estos alineamientos nuestras redes de tuberías. Si ustedes deciden hacer o diseñar redes de tuberías por gravedad, por presión, pueden hacerlo. Puentes también podemos importar. Ojo que acá puentes y estructuras Civil 3D puede modelar, pero no las calcula. Para eso tenemos otro software para cálculos estructurales. Y finalmente, cuando ya tenemos los elementos que habíamos mencionado, que son los más importantes, superficies, alineamientos, lo que es el ensamblaje, que a su vez va a llevar una serie de subensamblajes que se conforman para la sección tipo. Ya con estos elementos, ya podemos crear lo que es los corredores. Y vamos a ver lo que son estas obras lineales, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá
¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver. ¿Quiénes tienen alguna consulta? Aquí vamos a ir leyendo. Perfecto. Víctor, sí, se podría importar al software Topo 3. Si te refieres a lo que es puntos, superficies, eh, cualquier información, y vamos a ver las extensiones de Civil 3D que reconozca su software Topo 3, claro, se podría importar. Por ejemplo, archivos XML o la lectura de los puntos CSV, TXT, si es que los reconoce software Topo 3, obviamente que sí, ¿no? Esos son archivos con extensiones que tiene Civil 3D. Jesús, dije, si tenía una cuenta creada hace tiempo y no me acuerdo la contraseña, ¿se puede crear nuevamente otra cuenta? Sí, puedes crear una nueva cuenta en Autodesk, pero también puedes solicitar que te restaure otra nueva contraseña y utilizar esa cuenta que tenías. Depende de ti si quieres restablecer o crear una nueva cuenta. Eh, Fabián, o bueno, Fabián Juan Pablo, sí, como les decía, vamos a ver cómo introducir algunos parámetros. No los vamos a ver todos, sí les voy a indicar cómo, por el tema, ¿no?, del tiempo que tenemos para el curso. Jesús Orlando, llave. ¿Se puede habilitar el menú Geolocation en Civil 3D 2020? Sí, se puede habilitar. De igual manera seguimos el mismo procedimiento, la cuenta necesario, si no, no van a poder habilitar, ¿no? Entonces, podríamos hacer un mapa híbrido también. El mapa híbrido es la imagen satelital con sus calles o nombres de las mismas, ¿no? De las rutas, etc. También pueden cargar de esta manera. Bien. No sé si tienen alguna consulta adicional o hasta acá está claro. Voy a quitarles, por favor, unos 10 minutitos más por el tema de que tenemos que ver estas herramientas adicionales que tenemos acá. Lo vamos a ver, por favor, les rogaría. Entonces, en la parte superior ya hemos visto lo que corresponde a la cinta de comandos y también tenemos lo que son los grupos de comandos y finalmente los comandos que están anidados en ese grupo de comandos. Hemos visto que tenemos la barra de herramientas, Tool Space. Si es que ustedes por alguna razón no la tienen habilitada, van a habilitar en la parte superior, en el grupo de comandos, paletas o palettes. Si se fijan, aquí tenemos habilitada esta herramienta porque está resaltada de color azul. Si por alguna razón la han cerrado sin querer, seleccionan acá y nuevamente se habilita esa paleta. Dentro de esa paleta van a poder ver 4 pestañas. La primera, que es precisamente Prospector, que sería básicamente el diseño, lo que ustedes vayan a crear dentro de Civil 3D, se va a ver reflejado acá. Entonces, si crean una superficie, un elemento de superficie, por ejemplo, si desplegamos acá, aquí está esa superficie, se está creando. Si seleccionamos, vamos a poder visualizar ese objeto, ¿no? Ahí está la superficie. Pero nosotros vemos únicamente estos objetos. Si nosotros queremos configurar ya sus etiquetas, la representación,
alguno que otro comando para estos elementos, nos vamos a ir a la pestaña configuraciones o settings. Y aquí tenemos la configuración para cada uno de estos elementos que tenemos dentro de Civil 3D. La pestaña Survey, que no la vamos a utilizar de momento, pero sí nos sirve para la parte de topografía y conectar algunas bases de datos para la lectura de puntos, de figuras, y así armar nuestro código de trabajo para lo que es topografía, básicamente. Y Toolbox, que nos permite desplegar un listado de reportes, ya sea del corredor, líneas de ruptura, las mismas superficies, etcétera, ¿no? Si nosotros habilitamos cualquiera de estos reportes, tiene sus particularidades, qué superficie queremos extraer, si queremos todas también podemos hacerlo, si queremos alineamientos igual. En este caso nos va a entregar un reporte de superficies. Entonces tenemos superficie y terreno, nos pide guardar y también tenemos algunos formatos para guardar estos elementos que van a ser parte del reporte dentro de Civil 3D. Si queremos como un HTML, como un archivo Word, Excel, etc. Y tenemos las herramientas misceláneo, que aquí es donde se incorporan herramientas como los country kits. Son elementos que ya están configurados, básicamente casi un grado más que solo una plantilla para lo que es Civil 3D, ¿no? Entonces aquí se lo puede cargar, pero tenemos igual ciertas herramientas que vienen incorporadas dentro del software, ¿no? Podemos exportar los archivos también a un formato KML, que lo vamos a leer dentro de Google Earth, Global Mapper, entre otros, ¿no? Podríamos exportar, por ejemplo, seleccionamos la superficie, vamos a extraer, por ejemplo, el borde, extraemos este borde y ahora le vamos a pedir que este dibujo 2 o podemos poner borde, superficie, alguna descripción, algún link que deseen, todos los objetos o simplemente uno que seleccionamos, que va a ser este de aquí. Y Enter. Le damos a siguiente. Aquí está la georreferenciación, muy importante que primero georreferenciemos, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que trabajemos. Pero es muy importante que georreferenciemos cada archivo que estamos trabajando. Vamos a dejar estas opciones. Vamos a ver todo paso a paso, ¿no? Yo les estoy mostrando de manera rápida, efectivamente, o evidentemente, perdón, pero vamos a verlo ya con calma. Voy a dejarlo como con este nombre y aquí ya podemos decidir si queremos un formato KMZ o KML, ¿no? Entonces, el KMZ vendría a ser la diferencia entre los dos, un archivo compreso del KML, ¿no? Entonces, seleccionamos, exportar, ver, y automáticamente se nos va a abrir Google Earth para visualizar estos elementos que hemos trabajado en Civil 3D. Voy a cerrar. Si es que se les aleja en vez de acercar, se dirigen a esta carpetita con la flechita, le dan un clic y automáticamente les va a llevar a la zona donde se encuentra ese proyecto, ¿no? Y ahí está. Pueden visualizar de igual manera en Google Earth. Ahora, seguido de estas paletas o estas herramientas, en la parte de arriba, ya las nuevas versiones, no recuerdo si de la 2018 para adelante o 2016, si no me equivoco, 17 en realidad. Ya las opciones de poder incluir y visualizar más dibujos las tenemos acá.
Aquí tenemos una flechita, un símbolo, perdón, un símbolo más que puede incluir más dibujos nuevos si ustedes quieren crear, sin necesidad de irnos a la parte superior de dibujo, o pueden irse al inicio y el cual les va a mostrar el interfaz de inicio de Civil 3D, donde podemos abrir archivos nuevos, podemos crear nuevos. Aquí es donde vamos a trabajar si ustedes desean crear esas plantillas desde cero y las vamos a ver, cómo podemos ir creando y podemos visualizar los archivos que estamos trabajando dentro de Civil 3D. Si quieren otro tipo de visualización, presionen en estos botones, ¿no? En la parte de abajo, o la parte inferior izquierda, vamos a tener los dos espacios de trabajos principales de Civil 3D y también de lo que es AutoCAD, ¿no? Principalmente para Civil 3D, el modelo, que es lo que estamos viendo en este momento en el área gráfica, que es todo este espacio que tenemos acá, nos va a mostrar eh, este modelo a una cierta escala que nosotros podemos representar en la barra de trabajo que se encuentra en la parte derecha inferior. Podemos modificar esta escala para que se modifique en nuestro proyecto, ¿no? Podemos ir modificando la escala, pero simplemente esta escala lo que va a hacer es trabajar en este modelo que tenemos precisamente en Civil 3D. Si nos queremos ir a la presentación, por otro lado, es decir, a configurar ya nuestro legajo de planos, nuestro set de planos, vamos a trabajar desde acá, ¿no? Y finalmente, ya para ir terminando, tenemos lo que es la barra de trabajo que tenemos acá, abajo. Entonces, esta barra ya nos va a ayudar para poder visualizar coordenadas, poder activar algunos iconos que nos permitan ser más eficientes con el trabajo y uso de estos objetos. Por ejemplo, uno de los elementos que les recomendaría que activen cuando nosotros trabajamos, tenemos muchos elementos de esta manera y podemos estar dándole, voy a desactivarla, podemos darle un clic acá y estamos seleccionando un objeto que no es línea, ¿no? Que es otro objeto que no queremos. Entonces nos pasamos por aquí para seleccionar mejor y aquí sigue seleccionando. Entonces, para no hacer ese tanteo de selección, en la parte de abajo lo que pueden ir activando es la selección cíclica y eso y les va a ser muy útil al momento de trabajar en Civil 3D. Si ustedes le dan un clic a este icono, van a poder seleccionar cualquier objeto, por más que se esté interponiendo entre otro, y les va a aparecer esta ventana, donde o selecciona la referencia externa, que era la que no quería, o la polilínea 3D, que es la que estábamos buscando, o finalmente ninguna, si no quieren ningún elemento. Entonces pueden seleccionar y les va a ser más útil para cuando ustedes estén trabajando. Cualquier modificación que ustedes quieran realizar a la barra de trabajo, la van a poder hacer desde este icono de las tres líneas que está justo al final. Le dan un clic aquí como sugerencia, como sugerencia, ¿no? Esto ya depende de cada uno de los usuarios, qué es lo que quieren utilizar. Si quieren activar todas las herramientas, también lo pueden hacer. Pero como sugerencia, podría sugerir la entrada dinámica, el espesor de línea, de las líneas que están trabajando, la selección cíclica, que es lo que les acabo de mencionar, si desean unidades y coordenadas, ¿no? Básicamente eso, si desean aumentar. Entonces, una vez que las tengan tiqueadas acá, les va a aparecer en esta barra.
La selección dinámica o el ingreso dinámico, ¿en qué nos ayuda? Que la barra de comandos que tenemos acá, y que es muy importante que ustedes vean qué es lo que nos está diciendo el comando aquí abajo que debemos hacer, porque a veces se nos va, estamos trabajando y automáticamente hacemos las operaciones, pero no nos fijamos en la barra de comandos que nos está explicando. Entonces, para no ver la barra de comandos todo el tiempo, podemos activar la entrada dinámica, porque aquí vamos a colocar, por ejemplo, polilínea, y ven cómo en la pantalla ya pueden ver los comandos. Si nosotros desactiváramos, por ejemplo, ponemos polilínea y donde se nos está mostrando en la parte inferior donde corresponde, que es la barra de comandos, ¿no? Entonces vamos a darle escape, voy a activar la entrada dinámica y no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Sí, sí, si gustan pueden activar su micrófono o escribirme en el chat. Hasta el momento todo claro, ingeniero. Ok, muchísimas gracias. Bien, perfecto. Entonces, de todas maneras, de todo lo que estamos viendo, no solo ahora, sino a lo largo del curso, cuando vean los videos también, si les surge alguna duda, no duden en escribirlo en el chat del grupo o me preguntan en la siguiente sesión también, ¿no? Entonces, sí les pediría que el software ya lo tengan listo para el día de mañana. Como sugerencia, ¿por qué les pido que sea del 2018 para arriba? Porque sí cambia lo que es algunas herramientas. No, no es que digamos de una versión a otra, es muy distinto el software. Van a notar que por lo menos la cinta de comandos es básicamente lo mismo. El espacio de trabajo es básicamente lo mismo, con algunas ligeras modificaciones. Por ejemplo, en la versión 2018 para arriba ya se incorporan estas herramientas de Project Explorer y Gradient Optimization, ¿no? Para trabajar con lo que son explanaciones y para un visor de todos los elementos que estamos incluyendo en Civil 3D. Podemos ir trabajando este explorador de visor, podemos ver qué tipo de alineamiento tenemos, ensamblajes, corredores, etcétera, ¿no? Esto no lo vamos a ver en este curso. Ven, aquí está nuestro alineamiento. Nos dice las coordenadas y los puntos de este alineamiento que hemos creado. ¿Ven? Pueden ir pasando y nos da información de este alineamiento. Si tuviéramos aquí un corredor, una sección tipo o ensamblaje, lo podríamos visualizar. O una línea característica. Tenemos la superficie. Acá nos está dando, por ejemplo, ciertos elementos dependientes, los vértices para norte y este y sus coordenadas para cada uno de estos vértices y cierta información, ¿no? Entonces, a lo que me voy es de que si ustedes tienen versiones incluso 2012, les funciona, pero cuando nosotros vayamos a ver ciertos comandos, no los van a poder visualizar. No solamente eso, como sugerencia, mejor si tienen versiones 2018 para arriba. Pero eso no les limita, no les estoy diciendo de que sí o sí tienen que tener la 2024 porque es la última, no. Eso no es cierto. Tienen que tener el Civil 3D que ustedes les sea más cómodo y que su computadora les permita, ¿no? Pero pueden trabajar con cualquier versión. Yo sí les sugiero que sea del 18 para arriba, para que podamos
tener una mejor comunicación en cuanto a interfaz y algunas herramientas nuevas que existen. Si no tienen dudas hasta acá, José Luis, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en el programa? Bien, entonces, los errores más comunes, por ejemplo, es lo que les mencionaba hace rato, la cinta de comandos a veces nos dan precisamente indicaciones, pautas para que nosotros trabajemos esos objetos. Pero muchas veces, incluyéndome, nos pasa, cuando estemos trabajando de manera rápida, estamos acá tratando de terminar nuestro proyecto rápidamente y nos olvidamos de lo que nos está diciendo la línea de comandos. Entonces, pensamos que no nos sale el proyecto, no quiere dar alguna geometría, no se puede, no se puede porque el software no sirve, pero no es cierto, sino que en la parte de abajo no estamos cumpliendo con algunos parámetros, nos está indicando y aún así estamos insistiendo y no sabemos si estamos equivocándonos o no. Entonces, siempre es bueno que vean el tipo de comandos. Cuando carguemos los puntos, también es otro de los errores más comunes cuando importamos puntos, el designar. Sabemos muy bien cuál es la coordenada norte, cuál es la coordenada este, pero por hacerlo a la rápida, invertimos esa posición y nuestra superficie sale en otro punto, que nada que ver con nuestro proyecto. Y ahí empezamos a trabajar y al final nos damos cuenta de que no era la zona y tenemos que volver a hacer todo otra vez desde cero. En cuanto a la pregunta, Javier, de que si podemos instalar Civil 3D métrico solamente, sí se puede. Dentro de la configuración de Civil, sobre todo cuando te la descargas de manera directa de la página de Autodesk de inversión estudiantil, pues tienes para seleccionar. Creo que ya en las últimas versiones vienen ambas plantillas, ya no se puede seleccionar básicamente cuáles quieres, pero se puede ahí configurar todavía. Cuando ustedes carguen Civil 3D, de igual manera el acceso directo lo pueden quitar, pero aquí les va a venir justamente esas dos plantillas. Podrías eliminarlo, ¿no? Pero si lo eliminas desde aquí, y ya es para siempre, ya no lo vas a poder recuperar hasta que restituyas tu software o lo repares y ahí recién va a aparecer nuevamente esta plantilla. No sé si tienen alguna consulta más. Si es que no tienen ninguna consulta más, nos veríamos el día de mañana, ya empezando con lo que es importación de puntos. ¿Sí? Bien, entonces si no hay ninguna consulta más, nos vemos en la sesión del día de mañana. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, Inge. No, porque hasta mañana, que estén muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien.